Chicos, ¿se encuentran? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe, sí se puede ver. Profesor. Ok, excelente. Bien, vamos a ver si ve bien. La presentación de hoy está muy relacionada a el tema que vimos la semana pasada, que era el tema de presión de fluidos estáticos. Y ahora vamos a ver el caso de las fuerzas debidas a los fluidos estáticos, ¿no? Y para el caso de la fuerza vamos a ver una ecuación que mencionamos en la clase anterior, que relaciona la fuerza, presión y área. Nosotros habíamos comentado como fórmula y a manera también de definición que la presión la podíamos definir como fuerza por unidad de área, ¿no? Y habíamos colocado esta fórmula que tenemos aquí. La clase pasada la habíamos terminado haciendo un comentario sobre la paradoja de Pascal. Teníamos 5 diferentes tanques y veíamos que en la parte inferior de esos tanques la presión iba a ser la misma si tenían el mismo fluido y el mismo nivel de agua o la misma profundidad, independientemente del volumen, ¿sí? Pero eso no es lo mismo con el caso de la fuerza. En el caso de la fuerza es diferente. Voy a saltar vamos a saltar vamos a quitar esto aquí. A ver. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, en la clase pasada te presentó un PowerPoint. ¿Eso también lo subió? Sí, eso está arriba. Vamos a decir yo tenga lo que habíamos dicho en la presentación, esa es la que hace la alusión la compañera, ¿verdad? Teníamos, por ejemplo, diferentes tanques. Y para eso, vamos a decir estos 3 tanques que tenemos aquí, tenemos el mismo nivel de fluido y el mismo fluido. Si eso es así, la presión que voy a tener aquí en el fondo, vamos a ponerle presión en el fondo con una PF, presión en el fondo y presión en el fondo. La presión que yo voy a tener en el fondo para esos 3 casos va a ser la misma. Bien, eso estamos claros, paradoja de Pascal. Ahora, definíamos que la presión es igual a fuerza por unidad de área. Vamos a despejar aquí la fuerza, ¿no? Entonces podemos decir que la fuerza va a ser presión por área. Ahora, fíjense la diferencia. Si yo en este caso quiero encontrar la fuerza que existe sobre, digamos, el fondo de este tanque, la fuerza, ¿verdad?, que se ejerce, que el fluido ejerce en el fondo del tanque, ahora estamos hablando de algo diferente. Yo voy a tener que el área, vamos a llamar esto área 1, vamos a ponerle un color diferente. Vamos a ponerle aquí azul. Esto va a tener un área 1. Aquí tengo un área 2 en el fondo y un área 3 en el fondo. Esas áreas van a ser diferentes. Mientras mayor el área, mayor la fuerza que se va a ejercer en el fondo. Entonces, si yo a esto le coloco una vista superior, voy a borrar esto aquí para poder colocar las vistas. Con mi dibujo medio feo, pero bueno. Vamos a poner un círculo aquí. En vez de usar las líneas, oye, que tengo aquí. Vamos a decir que sean áreas circulares, el fondo del tanque. Ese es el fondo de este tanque. Vamos a decir que el fondo de este tanque es en esta área y el fondo de este tanque es así. En el caso del tercer tanque, yo voy a tener que la fuerza que se ejerce o que ejerce el fluido para la mayor, ¿verdad? Entonces yo voy a tener aquí que, como habíamos definido, fuerza igual a presión por área. Si la presión al fondo es igual para estos 3 casos que yo estoy colocando aquí, el área
y el área sí es lo que cambia, ¿verdad? Viendo área 1, área 2, área 3, el área 3 es la mayor, entonces la fuerza que se va a ejercer en cada una de esas superficies que están internas del tanque que están en contacto con el fluido van a ser diferentes y obviamente la fuerza que se va a ejercer aquí va a ser mayor. Estos círculos que estoy colocando aquí es la vista del superior del tanque. Imagínense que estamos viéndolo desde arriba, ¿no? Entonces en dibujo le colocan aquí unas líneas para saber qué es la proyección, ¿verdad? Otra vista de la imagen o la figura que estamos viendo aquí. Entonces, esto es bien importante. Esto es bien importante. Vamos acá a la presentación, saltamos acá entonces. Otra cosa, yo no sé si lo mencioné, probablemente no, o sí, yo creo que sí lo había mencionado. El caso de la presión, sí lo había mencionado, la presión siempre va a actuar perpendicular a la superficie de contacto, ¿sí? Vamos a decir que esto sea parte de una superficie digamos, un tanque que está en contacto con el fluido, ¿verdad? La presión va a estar actuando siempre perpendicular a cada delta de área, ¿sí? Cuando digo eso, por ejemplo, si tuviésemos una figura no uniforme, tendríamos que hacer una integración, ¿no? Ya meternos en la parte que son la parte de integrales y demás. Pero en general podemos decir que la fuerza y la presión actúan en forma perpendicular. El vector de fuerza va a tener la misma dirección que el vector de presión que actúa sobre esa sección que yo estoy analizando. Entonces, eso es muy importante para algunas cosas que vamos a ver ahora. En este caso, las diferentes superficies o situaciones que nosotros podemos enfrentar para analizar la fuerza en diferentes tanques, reservorios o recipientes. Ok. Aquí voy a hacer una pregunta sencilla. Vamos a hacer una pregunta aquí sencilla. Yo no sé si ustedes han visto los tanques, los reservorios de agua, los tanques de agua. Ahora me imagino que obviamente sí, por ejemplo, los del IDAN. Que muchas veces tienen esta forma o a veces el tanque está colocado de esta manera. ¿Cuál de estas formas usted cree que es más eficiente para que no exista, por ejemplo, fuga? Que se da el caso de la fuga en los tanques, en las tuberías, pero aquí estamos hablando de tanques específicamente. Vertical. ¿Quién me dijo vertical? Compañero, ¿vertical? ¿Qué dijo? Sí, pero yo creo que vertical también. Vertical también. Ok. ¿Alguien se va por la horizontal? Todos están por el caso vertical. Sería la mejor manera colocarlo de esta forma, vertical. Profesor, No, pero, yo voy por la horizontal. Sí, porque si ejercemos la presión es mayor en el H2 que en el H1, debido a la gravedad. Entonces puede haber más fuga en el H1, en el H2 que en el H1. No voy por la horizontal, profesor. Ese no es un H, ese es el numeral. Está muy feo mi escritura, ¿verdad? Ya empezaron. Estamos temprano y se están burlando de mi manera de escribir. Ok, vamos a analizar esto rapidito, porque aquí vamos a hacer un análisis de qué casos tomaríamos. Vamos a decir que tenemos el mismo tanque. Tenemos el mismo tanque, esto no... A ver, ya. Esto no, pues no lo hace ovalado. Bien, voy a tener que dibujar manualizado. Bien.
tengo el tanque de forma vertical y tengo el tanque de forma horizontal. Es el mismo tanque, lo único que lo estoy colocando, lo estoy volteando, ¿verdad? Y vamos a decir que lo vamos a llenar pues de un fluido. Vamos a decir que ese tanque contiene, no sé, un aceite. Y más o menos a la mitad, ¿no? Vamos a decir que está más o menos a la mitad. Fíjense lo que habíamos, algunas definiciones importantes para poder resolver qué situación sería la más apropiada para colocar ese tanque. Si lo podemos colocar, digo, a veces hay tanques que simplemente tienen una forma de colocarlos por algunas razones, ¿no? De construcción o lo que sea. Y un ejemplo del tanque tinajita que vamos a hablar ahora así rapidito nada más. Pero si yo tengo la opción de colocar este tanque de una forma vertical o horizontal, y yo tengo que tomar en cuenta esto que tengo aquí, que la fuerza va a ser igual a la presión por el área, y que la fuerza, tanto la fuerza como la presión van a actuar siempre perpendicular a la superficie de contacto. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a suponer que la parte de abajo del tanque fuera de esta, un tanque como abollado, o tengo un tanque con la superficie plana, que es el caso de este de aquí, yo tengo que la fuerza aquí se va a distribuir de esta forma. ¿Sí? Y yo puedo esto convertirlo o colocar una especie digamos, fuerza equivalente, ¿no? Lo voy a colocar aquí como en color morado, que sería de esta forma. Y en este caso, yo tengo que la fuerza, fíjense, va actuando perpendicular a la superficie de contacto, ¿no? Este caso que tengo aquí, en el caso del primero, yo tengo que aquí yo tengo una superficie que está completamente plana, en la parte de abajo. Y yo voy a tener entonces, por defecto, que la fuerza va a actuar de la siguiente forma. Va a actuar aquí y en el centro de en el centro de esta figura, que en este caso sería todo el centro. Ahora lo podemos colocar. Y para el caso de este tanque, yo tengo una vista, si yo lo veo de esta forma, yo lo veo de lado, ¿verdad? Yo tengo que la fuerza actúa, fíjense cómo va actuando. En este caso, la fuerza se va a distribuir de tal manera que el impacto que va a tener sobre la parte interna que está en contacto con el fluido va a ser menor que en el caso de acá, del caso de acá arriba. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, vamos a suponer que tuviera esto soldadura, aquí yo voy a tener un problema serio, bueno, depende también de la aplicación o del volumen y los materiales, ¿no? Pero probablemente yo podría tener aquí un problema de fuga, por ejemplo en la soldadura, ¿sí? Precisamente por la forma como la que está colocado el tanque. Y en este caso se distribuye de una forma mucho mejor y esta forma sería la más adecuada. Entre estas dos, esta sería la más adecuada. Eso no quiere decir que ustedes no tienen tanques, por ejemplo, los tanques estos, material PVC y demás, por ejemplo, que usted tiene en la casa, para el caso cuando se va el agua, como de emergencia. Para las aguas de reserva. Los tanquecitos de reserva. No hay mayor problema porque no estamos hablando de un volumen muy grande y pueden muy bien estar vertical y eso no es ningún problema. Pero en una aplicación, por ejemplo, un tanque de 5.000 galones, para el caso de estaciones de bombeo, usted lo va a haber colocado de esta manera. Ahora, hay excepciones. Ajá. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si yo he visto Ajá. que hay barriadas que los tanques los tienen así en horizontal, perdón, vertical. Vertical. Y supongo que el soporte y supongo que el tamaño del tanque y el soporte sea equitativo a por qué está vertical. Claro, pero
He visto barriadas con verticales. Claro. Tú vas a tener, por ejemplo, diseños especiales que los materiales, soldadura, cómo está destinado, pues ya contempla toda una serie de cosas, ¿no? Y lo puedes poner, por eso dije, sí existe el caso. Y un ejemplo muy particular es el tanque de Tinajita. Yo no sé si han visto los dos tanques de Tinajita que están por 6 de abril. Son los tanques más grandes. Esos tanques están completamente verticales. ¿Por qué? ¿Por qué no se colocó horizontal esos tanques? El volumen es sumamente alto. ¿Por qué no se Profesor, yo supongo que no se colocaron verticales por la posición en donde le iban a poner la base. La respuesta es que esto se construyó en sitio. Yo no sé, bueno, me imagino que tal vez algunos lo recuerdan. Esto se construyó en sitio y la única manera de poder construir eso es de forma vertical, obviamente. La manera como está armado, obviamente, tiene un nivel de resistencia que soporta, ¿no? Entonces, los tanques de estos de Tinajita, ustedes van a ver que pueden soportar las presiones y las fuerzas en su cara. Precisamente, y obviamente no construir un tanque de tal magnitud y tal tamaño y colocarlo de forma horizontal, ahí sí no tiene nada de sentido, ¿no? Tienen, por ejemplo, tanques cierta forma estructural, que se hace un análisis estructural, por ejemplo, el caso del tanque que está en Chitré, también, ¿no? Que es muy icónico. Creo que todavía está ahí. Pues también, pues, tienes que ver con un diseño y todo lo demás, ¿no? Sin embargo, en términos generales, si yo tengo un tanque colocado de esta manera, la fuerza se distribuye de una manera que de repente puede ser más manejable para un tipo de diseño. Y en otros casos yo no puedo colocar algo de manera horizontal y tiene que estar completamente vertical precisamente por ya sea la magnitud o la construcción o el espacio también físico que yo tengo en el sitio. Eso es otra cosa. Por ejemplo, en ciertos cuartos de bombas y demás, yo tengo unos espacios que no me permiten tener de repente algunas partes en cierta posición y tengo que optar por otra, ¿no? Entonces, también hay que ver las condiciones de diseño a las que yo tengo con las que me tengo que manejar, que son muy importantes. ¿Alguien va a hacer un comentario, alguna pregunta? ¿No? ¿Qué pasaría si ese tipo de tanque adentro, en la parte de abajo, tienen forma de un cono? Porque también lo he visto. ¿Cómo se distribuiría entonces ahí? Ok, interesante pregunta. Eso tiene que ver con una imagen que vamos a ver ahora. Si tienes, por ejemplo, los cónicos, por ejemplo, el caso de los silos, cuando uno va, Ajá. por ejemplo, en el caso de la cervecería, me tocó también Ajá, General Mills y exactamente. demás. En el caso que es cónico, la fuerza se distribuye de la siguiente forma. Fíjate, perpendicular a la superficie de contacto. ¿Cuál crees que sería la parte con la que más cuidado, con la que habría que tener más cuidado? Pues la parte de abajo. Porque en la parte de abajo vas a tener un volumen, sobre esa parte vas a tener un mayor volumen del material o del fluido, ¿no? Depende de qué caso estás manejando. Así que esta parte que está aquí es la que merece un análisis tipo estructural para tener un cuidado para el manejo de ese tipo de tanque o reservorio. Pero es que para construirlo entonces ya sería a base de análisis entonces. Claro, para la construcción o análisis, pero sucede esto, muchas veces eso ya viene preconstruido. Ah, ok. ¿No? Entonces viene preconstruido y lo que tienes que saber es para qué tipo de aplicación, qué volumen vas a manejar, con qué, no sería con repetición, con qué, cuando una tarea se repite varias veces, con qué frecuencia también se maneja ese producto, ¿no? Entonces son algunas de los datos que tendrías que tener ahí. Listo.
Bien, entonces estamos claros en eso. Hay diferentes posibilidades, cómo actúa la fuerza. Y fíjense, yo puedo hacer un análisis de diferentes tipos de superficies, dependiendo de lo que yo quiera, lo que me interesa a mí trabajar. Este primer caso que yo tengo es el caso para gases. Aquí vamos a, suponiendo que estamos trabajando en un sistema neumático, y yo tengo aquí gases, a diferencia de los fluidos que hemos visto, que están con una parte expuesta de repente a la superficie, en el caso de los gases, y en la clase pasada varios atinaron bien con lo que sucedía en la parte de arriba de ese tanque que estaba sellado en un extremo. En toda la sección que yo tenía ese aire comprimido, tengo que la presión va a ser la misma. O sea que la presión dentro de este cilindro va a ser igual, ¿verdad? Aquí, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, un análisis interesante que se puede hacer, un análisis que más o menos comúnmente se puede realizar, es la fuerza que se ejerce sobre los extremos. Por ejemplo, la fuerza que se ejerce aquí, no sé, esto no escribe. Vamos a poner. Ajá. Por ejemplo, la fuerza que se ejerce en esta cara, que es la misma que se ejerce del otro lado también, ¿verdad? Yo tengo que la superficie esta es circular y la superficie de este extremo también es circular. Entonces, la fuerza que se ejerce aquí va a ser la misma que se ejerce acá, porque el área de esos dos extremos pues es la misma, ¿no? Es la misma. Otro caso que se puede analizar, que es el que al que vamos a hacer hincapié en el día de hoy, es el caso B, por ejemplo, la fuerza que se ejerce en superficies planas que están horizontales. Entonces aquí yo tendría que analizar cuál es el área que estamos allá analizando. Vamos a colocar aquí color medio amarillo, hacia amarillo. Aquí, por ejemplo, sería esta área que está aquí. Eso no pinta muy bien. Vamos a poner otro color. Sería esta área, por ejemplo. ¿Qué pasa? Y fíjense que la clase es de alguna manera continuación del concepto que vimos en la clase pasada de presión. Para yo encontrar la fuerza en esta superficie, lo primero que yo debería encontrar es la presión que yo tengo en el fondo. Y la presión la encuentro por el peso específico del fluido o la densidad y la profundidad que yo tengo del fluido. Entonces, si yo tengo una altura aquí y tengo, por ejemplo, que es agua, perfecto, y tengo el área, además de esta superficie de la parte de abajo, pues ya yo puedo encontrar la fuerza que se ejerce en esa superficie. Otro tipo de análisis que se puede hacer, por ejemplo, en el caso de las ventanas que tengan algún tipo de forma, por ejemplo, vamos a decir que esta fuerza obviamente actúa en esta forma, ¿no? Perpendicular a la superficie de contacto. Aquí yo tengo que esta ventana, por ejemplo, es circular. Entonces, es como si yo tuviera esto, ¿no? Y la fuerza actúa entonces perpendicular a la superficie de contacto. Ese es un caso también. El caso, por ejemplo, de escotilla. Aquí, el fluido actúa diferente. El fluido ahora actúa por la parte de abajo. Entonces, aquí yo podría analizar la fuerza que se requiere para de repente abrir esa escotilla. Podría hacer un análisis del peso de la escotilla, cuánto es, etcétera, para que se mantenga cerrada o que para que un momento rebose en caso de algún tipo de emergencia que yo necesite. Entonces se hace ese cálculo. Otro es en el caso de superficies curvas. El caso de superficies curvas, por ejemplo, la superficie que tengo aquí, voy a dibujar aquí una vista lateral. Si yo tengo que esta es la superficie, les comentaba yo hace un ratito que la fuerza va actuando de manera, vamos a ver que esto no quiere hacer caso, ¿qué pasó? Ya. Esto va actuando, fíjense, de forma perpendicular a esa superficie de contacto. Para esto habría que hacer un análisis muy particular
en el que yo tendría que encontrar el punto en el que yo podría colocar imaginariamente una fuerza total y que actuaría en ese punto. Entonces, esto se podría convertir a un sistema como este que tengo acá, actuando en un punto específico de esa superficie contable. Otro caso que yo tengo sería, por ejemplo, el caso de los diques, muros de contención, en el que se puede hacer un análisis de la superficie vertical. Esa superficie vertical es una superficie plana, pero vertical. A diferencia del horizontal, yo tengo lo siguiente. Voy a dibujar aquí. Si yo tengo que esta es la superficie, vamos a poner en color negro mejor. Si este es el muro de contención, vamos a decir, y yo tengo fluido hasta este nivel, yo voy a tener algo interesante aquí. Si yo observo esto de lado, yo voy a ver que la presión va actuando, la presión va siendo mayor en el fondo, como habíamos analizado. Aquí la presión manométrica es 0. Aquí la presión aumenta un poco, aumenta. ¿Qué yo tengo? Yo tengo un gradiente de presión. Yo voy a tener algo como esto. Yo voy a tener esto así. Yo voy a tener esto que tiene esta forma, ¿no? Y para este caso también hacen un análisis de centroide de la figura. Yo podría colocar una fuerza resultante. Vamos a colocar qué color. Una fuerza resultante, y en este caso a 1/3 del fondo. Y aquí yo podría colocar entonces la fuerza resultante de este sistema, ¿no? Eso para que tengan una idea, ¿no? Ahora, nosotros vamos a hacer hincapié en el caso B que tenemos aquí, para el caso de superficies horizontales. Y algún problema también relacionado al caso de gases, ¿no? Bajo presión. ¿Ok? Esto es lo que les comentaba, ya lo hemos comentado, el caso de la fórmula, el caso de los gases, cómo se comporta la presión dentro del sistema va a ser la misma. Y el caso de los líquidos tiene que ver con la profundidad. Había hecho un comentario, si nosotros tenemos un líquido a presión sellado, ahí también tenemos que la presión va a ser igual en cualquier punto. Eso también hicimos mención. Cuando hablamos, por ejemplo, del caso de la potencia hidráulica, lo mencionamos. Aquí lo que les comentaba de los gases bajo presión, aquí algunos de los cilindros neumáticos que se utilizan para lo que tiene que ver con el área de control. El área de control es un área sumamente interesante. El que tenga la oportunidad de trabajar en el área de control es fascinante. Trabajar, por ejemplo, con programadores lógicos y demás que muevan válvulas, hagan alguna acción, se comuniquen con ciertos protocolos, todo el mundo. Eso es muy, muy interesante. Ok, vamos a ver este ejemplo que tiene que ver con el caso de gases particularmente. Dice, si el cilindro tiene un diámetro de 5 centímetros y opera a una presión de 120 pascales, calcule la fuerza en sus extremos. Y aquí una de las cosas importantes es tratar de tener cuidado con el caso de las unidades. Ok, primero, fuerza es igual a presión por área, ¿no? Presión igual a fuerza entre área y fuerza igual a presión por área. ¿Qué datos tenemos aquí importantes? Uno, la presión. Vamos a colocar aquí. La presión nos dice que es de 120 pascales. Lo otro que nos da el problema es el diámetro, que es de 5 centímetros. Ahí había dicho 5.00, ¿no? 3 cifras significativas. Si yo quiero encontrar las fuerzas que actúan los extremos son
tiene forma circular, así que va a ser la misma, tanto en una u otra sección es lo mismo. Si yo quiero encontrar esa fuerza, yo necesito la presión, que la tengo aquí, y el área. En este caso, el diámetro no es el área. Nosotros, para el caso de un círculo, tenemos que el área sería, en función del diámetro, pi cuartos por diámetro al cuadrado. Importante siempre tener en cuenta o tener a mano lo que son áreas y volúmenes para diferentes figuras geométricas. Eso a veces es uno de los temas en los que hay que tener un poco de cuidado. Eso lo he notado mucho con el tiempo. No sé, el tema de visualización de la figura geométrica o el manejo adecuado de la fórmula. Aquí yo puedo continuar entonces colocando fuerza igual a presión. Otra cosa, 120 pascales. Cuando hablamos de pascales, pascal es newton sobre metro cuadrado. Y es conveniente colocarlo de esa forma para ir viendo que esas unidades se vayan eliminando. Esta sería la presión y el área sería pi cuarto por diámetro al cuadrado, que sería también aquí el diámetro, si está en centímetros, colocamos en metro ese diámetro, sería 5.00 por 10 a la menos 2 metros y esto al cuadrado. ¿Sí? Esto recuerden que sale de esto, ¿no? Un metro son 100 centímetros. Así que eso va a 5 por 10 a la menos 2 o 0.05 metros. ¿Sí, no? Bien. Vamos a ver, esto nos daría ok, creo que da eso. Si alguien verifica. Sí, profe, a mí me dio también 0,23. Entonces, importante, está claro cuál es el área que estamos analizando, por un lado. Lo otro es cuál es la fórmula de área para la misma, ¿no? Está clarito en la fórmula, tenerlas ahí a mano. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? Continuamos con el siguiente. Ok, continuamos entonces. Recuérdenme mostrarles el simulador de la asignación 3 para antes, no se me olvide, no se me olvidan las cosas. Ok, vamos a agarrar esto, es una figura de la presentación, pero yo lo voy a convertir en un problema de práctica. Vamos a ponerlo acá. Vamos a hacer el salto, nuestro salto aquí. Y vamos a insertar sí, no sé. Necesito lo de las tablas también.
Estas tablas son las tablas de las que vimos la primera semana. Del sistema internacional. Bien. Este es el sistema inglés. Excelente. Vamos a poner una al lado de la otra. Bien. Y vamos con el tema. Bien, aquí vamos empatando varias cosas, varios conceptos. Vamos a encontrar en este caso, vamos a decir que el enunciado de este problema puede ser el siguiente. A ver, me quedé sin espacio en la parte de abajo. Ahora lo hice corto, no puede ser. No puede ser. Me di cuenta, me quedé sin espacio acá. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, vamos a colocar. Bien. Vamos a colocar el enunciado. Aquí nos dice encontrar la fuerza que ambos fluidos ejercen en el fondo. Y de paso vamos a practicar un caso en que yo tengo dos fluidos diferentes, que no lo vimos en la clase pasada, ¿no? Que lo vamos a hacer ahora. Así que por eso dije que esta clase se complementa bastante con la anterior. Si nos pide encontrar la fuerza que ambos fluidos ejercen en el fondo, con los datos que yo tengo, lo que se me podría ocurrir es, sabes que yo tengo que encontrar la presión está en el fondo, la presión debida a estos dos fluidos. Y lo otro es manejar o obtener o saber que puedo encontrar o tengo de alguna manera la información para encontrar el área en la parte del fondo, porque realmente lo que nos está pidiendo, si es la fuerza en el fondo, y esta es una superficie plana, pues la fuerza va a estar localizada de esta forma, en el centro, ¿verdad? De ese círculo, de esta forma circular. Ok. Yo puedo entonces encontrar la presión en el fondo con lo que nosotros llamamos ecuación manométrica, que básicamente es lo que habíamos comentado en la clase pasada. Si yo voy bajando, lo voy sumando; si voy subiendo, voy restando. Y estamos trabajando con presiones manométricas, así que la presión en la superficie de estos dos fluidos, obviamente el aceite va a quedar sobre el agua, ¿verdad? Porque tiene una densidad menor. La presión en este punto es 0, ¿no? Entonces, yo tengo mi presión inicial, que es 0. Esto no lo tengo que colocar, nada más para hacer un hincapié allí. Bajo, ¿verdad? Más peso específico del aceite por la altura 1. Vamos a decir que esto sea la altura 1 y esto la altura 2. Más, porque sigo bajando, peso específico del agua por H2. ¿Sí? Qué sencillo es. ¿Cómo yo quiero encontrar la presión al fondo? Bueno, es como si voy sumando las presiones que cada uno de ellos va ejerciendo, ¿no? Entonces, la altura del fluido 1, que es el aceite, va a ser 2.4 metros. Y del agua, 1.5 metros. Bien. Eso es una cosa. Lo otro es, tenemos la altura 1, altura 2, pero tenemos que estar claros
y tener cuidado con los pesos específicos de cada uno de ellos. Chuleta, esa letra mía está hoy tan peor que nunca. La pesa. Bien, por un lado necesito el peso específico del aceite y por el otro el peso específico del agua. En el caso del agua, esa no está en la tabla, se las había colocado en la presentación, eso es estándar. El caso específico el peso específico del agua, valga la redundancia, para el sistema internacional, dijimos que es 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Y para el caso del aceite, fíjense, esto es muy particular. El aceite, los aceites generalmente ustedes van a ver que les dan un SG, gravedad específica. Si a mí me diera, por ejemplo, un fluido diferente a este que está aquí, y yo lo tengo en la tabla, ok, yo lo que hago es que me voy a las tablas y busco ese peso específico. Aquí yo tengo la tabla en el sistema internacional, aquí en el sistema inglés. Por ejemplo, si yo quisiera buscar, por decir algo, glicerina, ¿cuál es el peso específico de la glicerina? Yo me voy por aquí, su gravedad específica es 1.258 y el peso específico 12.34 kilonewton sobre metro cúbico. ¿Sí? Entonces estas son las tablas. Ahora, yo no voy a usar esta tabla para este problema en particular. ¿Por qué? Porque ese aceite que está allí no es ninguno de los aceites que está aquí. Ese aceite no es ni aceite de linaza. Usted tiene 1, 2, 3, 4, y él viene hacia los 4, casi 5 estrellas. Sí, ese tipo que arregló el camión. ¿Cierto? Ya, porque los que estaban viendo están entre los 600, 4. Gracias. Profe. No, que tiene el Es que se me micrófono sale, abierto. profe, disculpe. Ya. Ok. Aquí entonces tengo que para el caso del aceite, yo lo que voy a usar es la fórmula que nosotros vimos hace 2 semanas, que me dice que el peso específico de un fluido cualquiera es igual a SG por el peso específico del agua. ¿Cuál? Este peso específico. Entonces, el gamma del aceite va a ser igual a 0.9 por 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. ¿Sí? Eso es el peso específico del aceite. Ahora, a mí no me gusta a veces colocarle aquí el valor que me da esto, porque voy troncando decimales y yo lo puedo colocar así mismo en la fórmula para que la fórmula salga lo más precisa posible. ¿Sí? Entonces, ahora sí voy a colocar presión en el fondo es igual a... Voy a seguir con este cero, no es necesario, nada más para el tema didáctico. Más gamma del aceite. Gamma del aceite es 0.9 por 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Por la altura, 2.4 metros en este caso, más gamma del agua, por la altura del agua. Esto es el peso específico del aceite. Vamos a ver.
Aquí me pedían la fuerza, yo no tengo que reconvertir esto a unidades de presión, pero, yo sé que Newton sobre metro cuadrado es pascales. Si me piden la presión al fondo, pues es 35.90 kilopascales. Pascales es Newton sobre metro cuadrado, ¿ok? Pero aquí realmente me están pidiendo la fuerza. Fuerza sería la presión al fondo por el área, ¿no? Porque es la fuerza en el fondo. Así que tendríamos ahí 35.90. Usando estas unidades que están aquí, pues es más fácil trabajarla de esta manera para ver cómo se van eliminando con la de área. Por el área. El área en la parte de abajo sería 1/4 por el diámetro al cuadrado. Ok. Aquí yo tengo, me sale 35.9046. Eso yo lo mantengo en la calculadora para seguir haciendo los cálculos, ¿no? Yo no tronco eso ahí. Sí. Tengo el resultado que me da de la presión por pi². Ajá. Y bueno, según esto me da 254 kilómetros. No sé si alguien puede corroborar que nos haya dado igual. Ahí medio, bueno, sí, también. ¿Sí? Sí. Ok. Bien. Entonces, la respuesta del problema sería, la fuerza en el fondo sería 254 kilonewton. Repasando, para encontrar la fuerza en el fondo necesito la presión en el fondo. Tengo dos fluidos, así que hago mi ecuación manométrica, que es esta que está aquí. Esto se llama ecuación manométrica. Si voy bajando del punto de referencia, sumo. Si voy subiendo, voy restando, ¿no? Aquí voy hasta abajo, así que sumo y sumo. La altura 1 es solamente la de este fluido, la altura 2 para el caso del agua. Otro dato, tener cuidado con el peso específico del aceite. A mí me están dando el SG. Yo tengo que multiplicar esto por el peso específico del agua para poder encontrar entonces el valor del peso específico del aceite. ¿Sí? Que aquí no coloqué la respuesta porque de repente es mejor mantenerlo de esa manera. 0.9 por 9.81, 8.829. Vamos a poner aquí un color diferente. Ahora el mismo color para hacer el... Ok, entonces es importante. Estos metros cúbicos, con este metro, queda en metros cuadrados. Si a mí me hubieran preguntado la presión del fondo, esta no es la unidad es pascales. Ah, bueno, esto que está aquí se convierte en pascales. Y la K queda, ¿verdad? Kilopascal. Y la fuerza entonces sería presión por área. Lo que tengo acá por el área de un círculo que es pi² por diámetro cuadrado o pi r cuadrado. Pi por el radio, ¿no? Que es lo mismo. Pi por 1.5 al cuadrado también es lo mismo. Aquí el área es ya sea pi² por diámetro al cuadrado o también pi r al cuadrado, que sería pi por 1.5 al cuadrado. Ok, entonces vale también. ¿Alguna duda, pregunta con el caso ese? Profesor, para calcular la presión absoluta solo se le suma la presión atmosférica. Exactamente. Muy bien. Si tú quieres la presión absoluta, le calculas la presión atmosférica. Vamos a decir que ahí le podrías, por ejemplo, te piden la presión absoluta. Si no te dicen cuál es la presión, asumes que es 101.3. Entonces le sumas ¿a cuánto que nos dio? Al 35. Le sumas 101.3 y esa sería la presión absoluta. Sí.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra? ¿No? Continuamos entonces. Bien. Vamos a ver, saltamos a la presentación acá. Pero hay un problema interesante. Este ya es el anterior, ¿no? Vamos a cerrar acá. Enredarme. Bien. Ok, vamos a hacer este caso. No, ¿saben qué? Vamos a hacerlo aquí en el espacio. No me voy a saltar yo. Yo ahora aquí lo puedo hacer, que no... El, el lápiz aquí no es tan bueno como el otro, pero vamos a ver. La longitud que menciona allí, aquí de repente no se entiende muy bien. Y siempre que yo coloco un problema, generalmente los problemas del libro tienen una vista inferior del tanque. Aquí dice que la longitud del tanque es 1.2 metros. Eso de longitud podría ser longitud o profundidad, no, profundidad sería hacia abajo. Puede ser longitud o puede ser ancho. Ese 1.2 metros al que se refiere allí, y voy a tratar de hacer lo mejor posible aquí. Si yo tratar de dibujar esto en perspectiva, que para mí es un suplicio, ustedes saben, todo lo que tenga que ver con dibujos para mí es un suplicio. Esto tendría de esta forma. Y realmente este tanque iría así, ¿no? Y tendría esta forma, que no voy a hacerlo en la parte de arriba para no complicar el dibujo, ¿no? Y que se pueda entender. Entonces, esto es una vista lateral. Si yo quisiera tener una vista del fondo, entonces la vista en el fondo sería algo como esto. Fíjense. Yo tendría un rectángulo. Yo tendría los 2 metros y 1.2 metros en el tanque, ¿sí? Esto como si yo estuviera viendo eso desde arriba. Claro, no me salió como muy proporcional porque no tengo mucho espacio aquí, ¿no? Esto debería ser un poquito más hacia arriba. Pero en pocas palabras lo que me está diciendo, sabes que la superficie de abajo es un rectángulo. Si tiene 1.2 metros hacia allá, entonces yo tengo estos 2 metros de aquí a aquí y 1.2 acá, ¿sí? Entonces el área de referencia para el análisis sería esta que está aquí. Generalmente esta vista se les coloca en los parciales y además yo siempre coloco esa vista para que se entienda bien con qué estamos trabajando. No quede como algo ambiguo ahí. Aquí queremos encontrar la fuerza que actúa en el fondo del tanque. Si hacemos algo parecido a lo de hace un rato, la idea era encontrar la presión en la parte del fondo para entonces casarla con la fuerza, ¿no? Tengo el área y la presión, perfecto, puedo encontrar la fuerza. Ahora, aquí tengo un caso curioso. Este tanque que está aquí está sellado. Este tanque no está en la atmósfera. Este tanque tiene aquí 200 kilopascales de presión manométrica. Vamos a decir que aquí. Bien, vamos a decir que aquí hay 0.4 metros. Tengo aceite, una profundidad de 1.5 metros. Agua con una profundidad de 2.6 metros, ¿sí? Entonces, 1.5, 2.6. Yo tengo que hacer una ecuación manométrica para llegar a la presión en el fondo. ¿Cómo hacemos con esta parte de arriba? ¿Cómo yo expreso la presión del aire en este caso? ¿Qué haría ahí? ¿Alguna idea?
sea, que estamos buscando la presión de... Si ajá, yo necesito la presión en el fondo, ¿verdad? Para encontrar la fuerza en el fondo del tanque, ¿no? ¿Cómo empiezo con la ecuación? ¿Cómo empezaríamos? Estaría empezando con la 200 kilopascales, Ajá, más ok, el peso específico de, para ver, del aceite, más por la altura, más el peso específico del agua por 2,6. ok. Ahora, esa presión del aire, ¿buscarías por los 0.4 metros o no? ¿Se usaría, se tomaría en cuenta? No, no se toma en cuenta. Ok, en efecto. En este caso no lo tomamos en cuenta porque el caso ese gas que está allí, ya lo mencionamos hace un rato, él se va a encontrar a la misma presión en toda esa región. Entonces yo tengo aquí que aquí yo voy a empezar con la presión del aire, ¿sí? Más, en ese caso, yo tengo que colocar el peso específico del aceite. Ojo, lo mismo que en el caso anterior. Nosotros colocamos la gravedad específica por el gamma del agua, ¿no? Entonces, a eso, yo en ese caso voy bajando, así que eso se le suma, y luego le sumo el gamma del agua por esa altura que ustedes tienen ahí. Y lo que les comentaba, en el caso del agua, ustedes no lo van a ver no lo van a ver en la tabla. Ya nosotros sabemos que es 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Entonces, es importante mantener eso en cuenta cuando nosotros vamos a desarrollar esa ecuación, ¿no? Entonces, aquí le sumamos el peso específico del aceite por 1.5 metros, ¿no? Y a esto entonces le sumamos además el peso específico del agua por los 2.6 metros que aparecen ahí. ¿Sí? Entonces, esa sería más o menos la forma que tendría esa ecuación. Entonces, vamos a ir colocándole esos valores. Pues la presión del aire, 200 kilopascales. Ahí sí es bueno colocar eso en función de kilonewton sobre metro cúbico. Metro cuadrado, perdón. Gama del aceite. Aquí fíjense, la gravedad específica en este caso es 0.80. 0.80 por 9.81 kilonewton sobre metro cúbico por 1.5 metros más gamma del agua, que es 9.81 por la profundidad del agua, que en este caso es 2.6 metros. Y de esa manera yo encontraría la presión en el fondo. Vamos a ver. Kilopascales. Pero como quiero encontrar la fuerza, me conviene dejarlo en estas unidades, de esta forma. Pero la presión, recuerden que la colocamos en pascales. Presión en el fondo. Y la fuerza en el fondo sería igual a la presión en el fondo por el área, ¿no? 27.28 kilonewton sobre metro cuadrado. O igual este valor lo mantengo en la calculadora preferiblemente. Sería 0.278 por el área, que sería 2 por 1.2.
tendría 569 kilonewton. Ese dato, creo que está bien, ¿no? Si pueden corroborar, si les da igual. 100.89, y 2 y 1.2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿No da igual a todos? Se encuentran ahí, ¿verdad? ¿No se ha desconectado esto? Sí, estamos aquí, profe. Ahí Estamos, profe. Bien. Voy a pasar a la siguiente, pero si paso a la siguiente, la página se borra. ¿Alguien está copiando algo de ahí? ¿Puedo pasar? Profesor, una consulta. Sí. Para el caso de la pared inclinada, ¿se tendría que aplicar centroide en ese caso? Ajá, Y correcto. si pide la presión ahí. Sí, por ejemplo, en un caso como este, lo que se hace es que se toma en cuenta el área, pero el área vertical. Y, por ejemplo, si el caso de un área rectangular, pues hay diferentes fórmulas, ¿no? Ahí en el libro que está arriba en la plataforma, ahí vas a ver para diferentes figuras hay diferentes fórmulas. Por ejemplo, para el caso de un rectángulo, tú lo vas a colocar a 1/3 de la profundidad, ¿sí? Va a estar más hacia abajo, ¿no? Cuando digo 1/3, por ejemplo, sería, vamos a suponer que esta sería la superficie de contacto. Estamos hablando de más o menos algo así. Actuaría entonces esa fuerza. Si quieres hacer el análisis sobre las paredes verticales. Correcto, profe, correcto. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bien, fíjense, esta es una pregunta bien sencilla. El ejemplo que viene está relacionado al ejemplo este que está aquí. Dice, el ejemplo 3, determine cuál sería la variación en la fuerza que habría entre el caso anterior y este caso. Las condiciones del problema se mantienen igual, excepto por la geometría del tanque. Cuando digo que se mantiene igual, la presión aquí arriba sigue siendo 200 kilopascales. La altura de los fluidos siguen siendo las mismas. Estamos hablando del mismo fluido. El tanque tiene 1.2 metros de ancho en la parte de abajo. O sea que en la parte de abajo se mantiene igual, pero en el primer caso tenemos que el fluido tiene un mayor volumen, que en este caso acá. ¿Cuál ustedes creen que sería la diferencia? En este caso, ¿la fuerza sería mayor o sería menor en el fondo de ese tanque? Profe, la fuerza sería mayor. En este caso, en el ejemplo este, del 3. Sería menor, profesor. Sería menor. ¿Alguien tiene otra respuesta? Pienso que sería mayor. El cuerpo del agua ejerce presión en el fondo del tanque. Todo el cuerpo. Correcto. Correcto. Bueno, chicos, la respuesta sería igual. Sería la misma. La fuerza sería exactamente la misma. ¿Por qué? A ver, porque me estoy viendo por... Okay. ¿Por qué? La presión, si se fijan, va a ser la misma en el fondo, ¿sí o no? En ambos casos, porque tengo la misma altura de fluido y la presión del aire en la parte superior sigue siendo 200 kilopascales.
si bien es cierto que la forma del tanque es diferente, la diferencia de alturas o las profundidades van a ser iguales, van a ser las mismas. Y además, lo más importante, que en el fondo el área se mantiene igual. ¿Sí? El área se mantiene igual en el fondo. Qué tonto aquí. Ya, ahora sí. Área se mantiene igual. ¿Se fijaron? Era un poco tricky esa pregunta. Entonces, ¿qué variación va a tener la fuerza en este caso con el anterior? Ninguna, va a ser la misma. Sí, hay mayor volumen de fluido, pero como la presión se mantiene igual en el fondo y el área del fondo es la misma, pues vamos a tener la misma fuerza. ¿Sí? O sea que el área en el fondo sería la que mandaría la presión, profe. En este caso, dice que el tanque sigue midiendo 1.2 metros en la parte de abajo, ¿no? Entonces yo tengo aquí que esa área va a ser la misma. Lo único que ahora sí el tanque va a tener esta forma, ¿no? Pero la presión aquí, el área que yo tengo aquí va a ser igual que el caso anterior. O sea que esta área que yo tengo aquí. Vamos a ver. Solo que en este caso esto sí hacía esto, ¿no? Pero el área de abajo sigue siendo la misma. Entonces, esa es la razón por la cual tenemos que esa fuerza se mantendría igual. ¿Ok? Ok, profe. Ok, vamos a... Antes de hacer el caso el caso que vamos a ver el ejemplo que tengo acá. Nada más como comentario con el caso de las paredes rectangulares. El compañero me está haciendo la pregunta sobre, por ejemplo, la fuerza, cómo se colocaba y demás. Fíjense, ustedes van a ver que para diferentes casos ustedes van a ver varias fórmulas donde quedaría donde se aplicaría, perdón, la fuerza. En el caso de las paredes estas verticales, la fuerza va a actuar aquí, a 1/3 del fondo. Y esto es lo que les comentaba, que llamamos gradiente de presión. La presión aquí es 0 y va aumentando hasta que sea. Esto se podría representar con una ecuación lineal. Tenemos una recta que relaciona la presión y la fuerza, ¿no? Sería una ecuación totalmente lineal. Ok, eso... vamos a este caso, a este ejemplo. Este sí lo voy a colocar en la otra página. Ya tenemos las tablas. Déjenme revisar aquí. ¿Tengo espacio? Sí. Bien. Vamos a ver si alguien podría hacer este problema. Dice, si la fuerza en el fondo del tanque es de 67.434 kilonewton, ¿cuál podría ser el fluido contenido en el tanque? Y tenemos que el tanque tiene esa forma que está allí. La parte gris sería el fondo del tanque. Y esta es una vista superior. O sea que ese tanque
la forma de ese tanque, nada más para tener una idea, sería, no sé si dibujando lo voy a enredar más o menos, pero ese tanque tendría una forma como esta. Qué dibujo más feo, Dios mío, qué barbaridad. No puede ser. Basta, Un círculo y un rectángulo. sí, exacto. Si hacemos la suma de áreas, sí, sería algo como eso. Entonces, trata de hacerlo. Voy a darle 5 minutos. Si alguien llega a la respuesta, pues no sé, puede dar una apreciación especial. Aquí tengo. No voy a poner más cosas, pero más o menos sería esto. No sería circular, fíjense. Sería como una parte rectangular y a los extremos medios círculos. Vamos a ver, vamos a dar espacio para que traten de hacerlo. Mientras yo voy a hacerlo acá para que nos den igual los cálculos. No hay una sola manera de hacerlo, hay varias vías para encontrar la respuesta. ¿Alguien alguna idea? Aceite, profesor. Aceite. ¿Cómo sabes aceite? ¿Qué tipo de aceite? ¿Por qué aceite? Me da un peso específico de 8.07. Ok, bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver, por parte. Excelente, estamos bien. Ok.
Tú encontraste el peso específico, vamos a ver si vamos a corroborar. De ahí, ¿cómo salta a la conclusión del aceite? Esa es la pregunta que tengo. ¿Cómo concluyes que sería aceite? En el caso de los aceites, el rango de peso específico de los aceites es bien variado. Es bien variado. Por ejemplo, el caso de los aceites de cocina, comparado uno con otro, tienen viscosidades y densidades diferentes. Si tú tienes ese peso específico, ¿cómo podrías concluir qué fluido es? ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Qué podríamos hacer ahí? En la tabla del más cercano. No. Ah, aquí me voy. En la ¿A tabla, la tabla? ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué te dio el peso específico? 8.07 aproximadamente. Bien. Entonces, yo me voy a la tabla, me voy fijando en los pesos específicos. Aquí tengo 8.07. Justamente, si no te da igual, Okay. tú puedes aproximar y decir que, bueno, el fluido podría ser, ¿no? Y si te fijas, aquí tenemos queroseno, ¿verdad? Vamos a pasar una línea ahí, línea. Y tenemos entonces ese caso, ¿sí o no? Sí. Había visto mal, profe. Sí. Y sería queroseno. Ah, tú te habías ido a la tabla directamente, acá, aceite de linaza, habías colocado, de abajo. No. Es que tenía una tabla y estaba en metros cúbicos. Y ahí fue donde me equivoqué. Bien, su nombre, compañero, atinó el peso específico. ¿Cuál es? Para apuntarlo aquí. Oscar Araúz. Oscar. Capaz que este papel lo boto y se me olvida, ¿no? Pero por lo menos para que usted se emocione ahí. ¿Está bien? Claro, no hay problema. Ok, me recuerda, pues no sé. Ahí cualquier cosa, unos puntos o lo que sea, ahí ya lo tengo ahí. Perfecto, excelente. Vamos a ver, vamos a analizar el problema. Pues. Vamos a ver cómo lo resolvió Oscar en ese caso. Ahí yo tengo, vamos a este bolígrafo aquí. Bien, aquí yo tengo lo siguiente. La fuerza en el fondo, y no es la única manera de hacerlo, hay diferentes. Yo tengo que la fuerza en el fondo me la están dando, ahora es al revés. Hace un rato nosotros tenemos que encontrar la fuerza en el fondo, ahora yo la tengo. Sin embargo, yo tengo varias cosas aquí. Vamos a ver, la fuerza en el fondo me la dan. Vamos a colocar acá. Fuerza en el fondo. Ok, 67.4334 kilonewton. El fluido no lo conozco. La presión en el fondo, pues no la tengo. Sin embargo, yo puedo expresarla como el peso específico por esta altura, ¿verdad? Esta profundidad. Y el área en la parte de abajo es un área compuesta por un rectángulo. Y en este caso, yo tengo semicírculos. Vamos a poner eso es lo que hace confundir. Fíjense, tengo este rectángulo y un semicírculo que al final concluyen se unen como un solo círculo. Así que yo podría decir aquí que el área, esto acá, si esto mide 1 metro, de aquí a aquí es 0.5 metros, que es el radio.
Así que voy a poner acá. El área sería igual a 2 metros por 1 metro, que es el área del rectángulo, más el área del círculo, que sería pi por r al cuadrado. Estoy colocando esto ahí. Profe, el diámetro es 1 metro, profe. Sí, puedes hacerlo por pi cuartos por diámetro al cuadrado o por pi r al cuadrado, ¿verdad? Es lo mismo. Sí, cualquiera de las dos, ¿no? Te da lo mismo. Sí, correcto. Bien. Tenemos aquí entonces que la fuerza en el fondo es igual a la presión en el fondo por el área. Así que tendríamos 67.434 kilonewton es igual a la presión al fondo, que sería el peso específico del fluido por esa altura de 3 metros por el área, que acabamos de encontrarla. Así que al momento de despejar, Profe, el área es 2.78. aquí, Sí, el área. ok, dame corregir ahí. Gracias. Esto pasaría dividiendo, ¿verdad? Metro cúbico abajo, kilómetros sobre metro cúbico. Y si ese es el peso específico, yo lo puedo tratar de buscar en la tabla que les comentaba. Y entonces me voy aquí. Tiene las dos tablas, la del sistema internacional, y si estuviéramos trabajando con el caso del sistema inglés, entonces sería esta tabla de acá, que tenemos libras sobre pie cúbico en ese caso. Ok, más o menos se entendió el caso ese, el problema. ¿Alguna duda, chicos? ¿Pregunta? No, profe, todo claro. Ok. Bien. Nada más para mostrarles. Voy a mostrarles la... A ver, el simulador está aquí. Está muy bien. La asignación 3, que parece que coloqué la asignación de otra materia, así que tengo que hacer esa corrección allí. Está relacionada a este simulador. Tienen 4 casos diferentes aquí para trabajar.
algo interesante. Fíjense, aquí por ejemplo tengo un fluido y yo puedo cambiar el nivel de ese fluido, ¿verdad? Y vaciar acá si yo quiero con esta válvula que tengo acá. Yo puedo medir la profundidad de este fluido con esta, por ejemplo, la regla que viene aquí incorporada digitalmente, ¿no? Puedo medir eso. Otra cosa importante que les quería comentar es el caso del manómetro. Yo puedo también medir presiones. Ahora, aquí hay que tener cuidado con lo siguiente. Si nosotros estamos hablando de las presiones manométricas como nosotros generalmente trabajamos, y no presiones absolutas, y aquí sí hay que tener en cuenta esto. Aquí en esta parte donde dice atmósfera, yo coloco apagado. ¿Sí? Yo no tomo en cuenta la atmósfera. Y ahora sí yo tengo presión manométrica. Fíjense, yo pongo este manómetro en cualquier punto de 0. Ahora va aumentando, aumentando, y sí yo tengo una presión. Digo, manométrica me refiero, ¿no? Yo puedo jugar con las densidades de los fluidos, por ejemplo. Si yo tengo mayor densidad, obviamente esa presión va a aumentar ahí en el fondo. El caso de la gravedad, pues lo mantenemos en 9.81, porque estamos en el caso de Tierra, aquí tienen para comparar en otros, si estuviésemos en otros planetas. Y aquí tienen entonces las otras secciones de ese simulador. Por ejemplo, aquí tienen dos tanques interconectados en la parte de abajo. Aquí también tienen 2 tanques interconectados que tienen unos juegos de masa. Aquí, juegos de 3 masas que pueden colocar aquí para jugar con ese simulador. Y en la última parte, pues habla de un fluido no conocido, un fluido desconocido. Igual, aquí lo que hago yo es que generalmente la atmósfera yo la mantengo apagada para poder tener la presión tipo manométrica, no absoluta. ¿Sí? Entonces, nada más quería comentarles eso sobre todo para el uso de lo del manómetro, que a veces cuando he colocado alguna actividad con este simulador me hacen la pregunta esa, entonces para estar claro. Ahí preferiblemente entonces trabajamos con el sistema de atmósfera apagado, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Profe, en esta asignación será con los mismos grupos. Sí, va a ser con los mismos grupos. Nada más quería comentarles algo. Yo estaba revisando la clase de la semana pasada. Aparentemente, por algún motivo, pareciera que no se grabó completamente. No sé, ese día creo que tuvimos un problema con internet, no sé si recuerdan. En caso tal de que voy a revisar nuevamente, en caso tal de que no se haya subido completamente, lo que voy a hacer es, abajo voy a colocarle un link de la clase del cuatrimestre pasado, que tiene el mismo material para que puedan ver el problema de repente que no se ve ahí, ¿ok? No aparece completo, así que para que que quiera ver todos los problemas, si ese problema no aparece ahí, lo que voy a hacer es que voy a colocar una clase anterior para que no quede eso inconcluso ahí. Bien, ¿dudas, preguntas, chicos? No. Eso para el jueves el simulador, el otro simulador, ¿no? Es el mismo problema, el de las densidades. No recuerdo, yo creo que sí, no me acuerdo la fecha. El jueves, sí. La de esta actividad es para el día de entrega, es para el lunes, creo. Lunes. Lunes 30. Lunes 30, sí. Para el lunes 30. La del jueves se cierra a las 2 de la tarde. ¿Usted la podría poner por lo menos hasta la noche? Puedo ponerla hasta la noche del día anterior. Miércoles a las 12 de la noche. No, profe, mejor déjenlo así ya. Déjalo así, profe, mejor.
Yo sé que me está Ah, haciendo ¿verdad, chiste. profe? ¿Qué nombre? ¿Qué? Buenas noches, profesor. Yo tengo una consulta referente a esa asignación número 2. Sí. Lo que sucede es que estuve leyendo las indicaciones y en un Ajá. principio entendí que se explicaba cada parte del simulador, cada pestaña, por defecto, misma masa, mismo volumen, misma densidad y misterio. Hay 5 ítems allí. Ajá. Sí. Los ladrillos que se hunden. ¿Por qué? Mi pregunta es la siguiente. Si un solo estudiante trata de explicar qué hace el simulador en cada pestaña y trato de explicar los ladrillos, ya me voy a gastar más de 1 minuto. Al menos que vaya como un cohete, una carretilla. Entonces, ¿hay que explicar qué hace el simulador en esa pestaña como tal? ¿O simplemente hay que explicar por qué los ladrillos o los bloques se hunden? No sé si Bien. me explico. Déjame. Vamos a entrar rapidito. No, por ahí. Bien, aquí tiene las diferentes pestañas, ¿verdad? Es correcto. Ajá. Mi Vamos a pregunta es, explicar cada una de ellas Ajá. y además de eso, contestar las preguntas que hace la asignación. ¿Cómo ahí había, dos personas me escribieron por el correo y yo les contesté que en este caso no tenía que hacer uno y uno necesariamente el trabajo. O sea, podían distribuírselo de la manera como ustedes quieran, en ese caso. Porque ahí yo creo que sí se me coló, en esa segunda asignación se me coló un párrafo de la asignación anterior que decía que cada estudiante debe, no en este caso, se lo dejo a libre albedrío, a criterio libre. Lo que sí que debe explicar todo lo que pide la asignación. Pero si de repente alguien quiere explicar 2 cosas o 3 o como quieran, ustedes se lo distribuyen sin ningún problema como quieran. Disculpe, profe. Si no entendí mal, si no, corrígame, por favor. Solamente el video, si queremos, una sola persona lo puede hacer. La que salga narrando, sí. Digo, todos tienen que trabajar en algo, ¿no? Y eso lo voy a dejar en criterio, ustedes lo comentan ahí en la evaluación. Pero la forma como van a distribuirse es un poco más libre en este caso. La primera asignación sí era tajante, ¿no? Participa cada uno. Así que eso va a ir cambiando. En este caso no es así. Pues si hay un parrafito, como le dije, que dice que cada estudiante debe, esa parte realmente no iba. Esa es de la asignación número 1. Así que ahí lo pueden distribuir como quieran. Digo, si cada uno quiere hacer una parte, perfecto también. Ajá. Lo combinan. Entonces, ahí en esa ventana que usted tiene ahí ahorita, que dice misma masa, entonces un solo estudiante, o 2, pues ya dijo que es decisión de cada grupo, va a explicar lo que pasa con los 4 bloques. No. Usted no va a hacer 6 explicaciones de lo mismo. No. Si tú decides que vas a hacer ok. O si vas a narrar y el otro, o 2 de ellos, sí, pero no repetir la misma cosa varias veces. No me expliqué. Creo que no me expliqué bien. O sea, yo de aquí, de la misma masa, solo voy a tomar para explicar los bloques que se hunden. Es lo que dice allí. Si no se hunde ningún bloque, entonces, ¿qué explico? O sea, ahí voy a explicar el de 5 kilogramos. ¿Por qué se hundió? Ajá. O sea, no voy a hacer nada con el verde, pues, porque todos tienen la misma masa. No voy a hacer nada con el bloque amarillo ni con el bloque azul. Me voy a concentrar en el bloque que se hunde simplemente. O yo debo explicar qué sucede cuando tienen la misma masa y el volumen es diferente. Ok, recuerda aquí de cada uno de estos casos, ¿verdad? ¿Sí? Lo primero, que cada una de esas pestañas tiene que hacer una explicación. Además, eso tiene las preguntas esas, de si se hunden o no, y eso si en ese caso te está preguntando o haciendo referencia a los que se hunden, con eso es que vas a trabajar o hacer el análisis, ¿sí? Vale, listo, gracias. Profe, una pregunta. ¿Narración o también tenemos que aparecer en el video?
que lo dejo a criterio de ustedes. Acuérdense, la parte de creatividad, la parte de creatividad y cómo ustedes arman su trabajo es parte de la evaluación, ¿no? Pero queda a criterio de ustedes, no hay problema con eso. Dale, muchas gracias. Simón. Ok. Ajá. Para el 26 es ese. No recuerdo. Yo creo que tiene, no, es que no, déjeme meterme a la Sí, plataforma para... profe, dice jueves 26. Jueves 26. No hay forma, profe, que lo podamos extender, que esta semana de verdad ha sido bien pesada. ¿Extender a qué día? No sé, profe, de repente un día más o para el sábado, si se lo podemos entregar, profe. Ok, para el sábado a las 2 de la tarde. ¿Está bien? Listo, listo, profe, muchas gracias. Perfecto, profe. Muchas gracias. Tienen que ir trabajando en grupo ahora sí coordinadamente, pues no se les vaya a empatar con el otro, ¿está bien? Listo, profe. Ok, tengo que hacer en la eso. plataforma sale una actividad diferente en la 3. Ajá, tengo que hacer dos cosas. Uno, en la actividad 2, extender tengo que meterme a la plataforma para extender la hora, el día, la fecha, y verificar, creo que en algunos casos la actividad 3 le aparece una actividad que no es. Tengo que verificar eso y si no corregirlo. Es física. Ajá, por eso, tengo que ver eso. Aquí lo tengo apuntado. Que probablemente coloqué la de física y no la de fluido. Así que eso tengo que analizarlo y corregirlo. ¿Ok? Listo, profe. Bien. Ok, listo, entonces. Está bien, chicos, entonces que tengan una buena semana, lo que resta, y se cuiden. Nos vemos entonces la próxima semana, si Dios quiere. Gracias. Listo, profe, igual. Listo, Buenas noches. profe. Listo, Muchas profe. gracias. Igualmente, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias y buen fin de semana. Buenas noches, Buenas profe. noches. Gracias, igual.